Julián, buenos días. Olga, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien y muy feliz de coincidir nuevamente en esta conversación contigo. Yo digo lo mismo, claro que sí. Entonces, tú quieres plantear un tema de la clínica. Sí, estábamos en las conversaciones previas que tenemos, eh, conversábamos acerca de la posibilidad de hablar sobre qué nos traen nuestros pacientes alrededor de la vivencia de la pareja, bien sea que conviven, matrimonio, ¿no? Unión libre, familia con hijos, o bien sea noviazgos o cualquier otro tipo de vínculo, ¿no? Y cuáles son esas situaciones que de alguna manera nos traen como quejas, podríamos decir, como queja del otro, queja de la pareja, queja de la forma en que la otra persona asume cierta situación y lo que debe ser pareja con pareja. Entonces, tenemos ese tema sobre la mesa. Pues es un tema muy importante y es un tema muy complejo porque existen, vuelvo a la figura de los vectores, muchos vectores en juego y no siempre es posible eh, encontrar de todos esos vectores cuál es el más importante, ¿sí? Eh, pues mira, empecemos, por ejemplo, por esto. ¿Por qué alguien, un hombre, pone sus ojos en una mujer? ¿O por qué una mujer pone sus ojos en un hombre? Hablando de parejas heterosexuales. Sí, hablando de parejas, porque el otro tipo de parejas, hombre-hombre, mujer-mujer, pues también tienen sus propias dificultades. Pudiera proponer esto en general como una primera aproximación. Las relaciones de pareja no son fáciles. Las relaciones de pareja son resbalosas. Por lo que acabo de decir, hay muchos factores en juego y porque hay varias creencias nuestras que dificultan el asunto. Una creencia, por ejemplo, es me gustas y en la medida en que pasemos un tiempo y vayan pasando los años como pareja, nos vamos a conocer el uno al otro. Pues yo pienso que eso es una ilusión. Uno no termina de conocerse a uno mismo, tampoco termina de conocer a su pareja. Eh, Ay, es, dime. Julián, ahí con eso, una de las menciones que se hacen más en consulta, sobre todo de las mujeres acerca de sus parejas hombres, es él no era así, ¿sí? O él cambió, o no sé, o de alguna manera me engañó. Él no, él como que usó toda una cantidad de máscaras, de artimañas para enamorarme, pero luego, ya en este momento, se convirtió en una persona totalmente distinta. Y ahí toco un poco con eso que estás diciendo de, bueno, cuando realmente se termina de conocer al otro, ¿sí? Porque yo, frente a lo que estás diciendo, no es que necesariamente la otra persona haya engañado, ¿no? Sino que en ese momento del enamoramiento, pues no sé, enamoramiento, dijiste en alguna conversación de estas coincidencias, ¿sí? Sí, En sí, ese, sí. en ese momento del enamoramiento, ese ser que también puedo ser, no estaba puesto en el diálogo, o sea, no estaba allí expuesto todavía, pero cuando empieza una relación más seria, que he hecho más tiempo compartido, pues eso también soy, también surge, y ya al otro no le gusta y termina hablándose de engaño. Eh, de acuerdo, hay una dinámica en la relación de pareja y tú dices que al comienzo lo que la gente llama engaño, máscara,
eso hace parte de la relación y no es porque sea un engaño premeditado. Es que en una relación de pareja hay muchos elementos imaginarios. La imagen del otro y la propia imagen. En alguna ocasión habíamos hablado, si no estoy mal, del tema del narcisismo Sí, y con pues la leyenda griega y latina, ¿cierto? Y decíamos que ese narcisismo inicial, que es dañino, hay que modificarlo, poniendo algo de deseo por fuera de mí mismo, poniendo algo de deseo en otro. Pero, ¿qué me atrae del otro? ¿O de qué manera yo le atraigo a otra? Eso es muy difícil de descifrar. Y insisto, la vida de la pareja pasa por momentos, hay dinámicas, ¿sí? Y tiene mucho de ilusorio al principio. En ese sentido, decía, en amor, miento, en amor a quién miento, enamoramiento. Y creo que citaba al poeta León de Grave, sí. amor, deliciosa mentira. Sí. Julián, en la pareja hay muchos elementos imaginarios. ¿A qué te refieres? Mira, lo imaginario, para decirlo de la manera más sencilla, es la relación que cada uno de nosotros tiene con la imagen eh, virtual que ve en el espejo. Si yo me miro al espejo, ¿qué me devuelve el espejo? Una imagen, y esa imagen es una imagen virtual, y esa imagen es una apariencia. Pues sí, hay un cuerpo, sin duda, pero es la imagen de mi propio cuerpo. Y creo que en alguna ocasión lo mencionábamos. Esa imagen siempre está mediada por un otro. Eh, Recordábamos, creo, el descubrimiento de Vallon. Esto no es de Freud, es de Vallon, de cómo el bebé hacia los 6 meses empieza a reconocer su imagen en el espejo, pero es porque la mamá o porque alguien que en ese momento hace la función madre lo acerca al espejo. Y hay un juego de miradas, y hay un juego de sonrisas, y aparece la ilusión del cuerpo de ese bebé como una totalidad. A un chimpancé, pues esto dicen los etólogos, si se lo lleva al espejo, el animal va a buscar qué hay detrás del espejo. Es decir, el humano se da cuenta que hay una imagen que le llama la atención. Yo diría, nos fascina hasta el final. Y ya no estoy hablando pues de la imagen del propio cuerpo ni de la imagen del otro, estoy hablando en general de las imágenes. ¿Por qué nos interesa tanto la pintura? ¿Por qué nos interesa tanto la escultura? ¿Por qué nos interesa tanto el cine? ¿Por qué son tan poderosas las imágenes publicitarias? Bueno, uno puede poner muchísimos ejemplos. Entonces, deshacernos de ese mundo imaginario es imposible y eso se traslada a las relaciones de pareja. Vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que a mí me llama tanto la atención en esa otra en la que pongo mis ojos? Y eso también tiene mucho de ilusión, Allí porque está, perdóname, termina. no, te decía que a nivel cultural, pues eso ya lo hemos comentado. En este país donde hay tanto maltrato hacia la mujer y hay tanto machismo y tanta violencia en relaciones de pareja, hay la creencia de que el hombre es el conquistador. Y muchas veces el hombre no se da cuenta que a él lo conquistaron.
porque son procesos inconscientes. Esto no es un cálculo consciente, ¿cierto? Y en una pareja hay dos partes, pues por decir al menos. Eh, Añadamos algo más para que esto se vuelva más complejo. Pues está el lenguaje, está el acto de hablar. Es decir, uno no es mudo cuando se enamora de alguien o cuando le coquetea a alguien o qué sé yo. Lo visual, y volvemos otra vez al tema de la imagen. Es que yo veo imágenes, lo visual es muy importante. Es Pero ¿qué decir, era? que se construye una imagen. Hay como dos elementos tal vez complementarios, no sé. Yo, en el periodo de conquista, diseño una imagen, construyo una imagen que es la que quiero que el otro perciba de mí, ¿sí? Y que se parece mucho a mí, pero no necesariamente es todo lo que soy yo, ¿sí? Pero también tengo una imagen idealizada, por lo que estás hablando, y un poco ilusoria, de lo que quiero que esa pareja sea para mí, de lo que esa pareja representaría para mí, de lo que espero que esa persona pueda resolver de aquello que afectivamente yo necesito, ¿no? Entonces entra a escena también la idea de las expectativas y es lo que yo creo que tú puedes ayudarme a mí a resolver de mi propio mundo afectivo. Entonces sí, aquí hablando de lo imaginario, son imágenes que se empiezan a contraponer la una con la otra y ahí puede llegar o una maravillosa coincidencia, ¿sí? O una enorme frustración también cuando esas imágenes no son un reflejo muy directo de aquello que se desea o de aquello que se construyó. Sí, tú hablas de dos dimensiones del asunto que son muy importantes. Una primera dimensión. De pronto yo veo en ese objeto que me llama tanto la atención algo de mí, algo de mi imagen. Es decir, eh, ese narcisismo del que hemos hablado, que es tan importante y que uno no logra quitárselo de encima del todo, interviene en una relación amorosa. Algo de mí veo en la otra, pero yo Sí, no podría precisar en qué consiste, porque eso es un proceso que escapa a mi voluntad y a mi conciencia, ¿cierto? Y lo otro que tú dices también es cierto. Yo encuentro en ese objeto que me llama la atención, que me atrae, que me seduce, algo de esas primeras relaciones amorosas desde la época del bebé. Es decir, encuentro algo, algún rasgo del objeto madre encarnado en alguien, ¿cierto? Eh, por decir cualquier cosa, veo en esa mujer que tanto me atrae los ojos de mi madre, ¿sí? Entonces algo en ese objeto veo de lo que fueron pues mis primeros vínculos y estamos partiendo del supuesto que en el mundo de los humanos ese primer vínculo se crea con lo que llamamos común y corriente mamá. Pues no solamente nos llevó en el vientre, nos dio a luz, sino que los primeros cuidados de la mamá, la alimentación, el baño, la limpieza, la cobijita, el arrullo, las palabras, eso erotiza, ¿sí? El, el surgimiento del erotismo en el sentido más general parte de la mamá hacia el hijo o la hija, ¿cierto? Entonces uno puede encontrar imaginariamente algo de ese objeto tan temprano y tan importante en esa otra. Es, por eso digo yo, son muchos factores y muy sutiles y caer en cuenta de eso no es fácil.
Ahora, tú también planteas otro tema que es muy interesante. Es que hay desencuentros amorosos. Como decía García Márquez, amores contrariados. Sí, hay una creencia que es muy interesante que uno escucha con alguna frecuencia. La creencia dice, los sentimientos son recíprocos, no siempre, no siempre. O sea que si yo siento atracción por alguien y amor por alguien, ese alguien me va a devolver atracción y amor. No Y en la siempre es misma así. medida, Exactamente. es como la idea. Voy a poner, siguiendo por esa ruta, un ejemplo. Yo puedo amar a una mujer, pero eso no significa que ella me ama a mí. Ella permite que yo la ame, la ilusión, ¿cierto? Pero no significa que ella esté enamorada de mí. Entonces, este tema, yo insisto que es tan importante, resulta muy resbaloso, resulta muy difícil, porque está lleno de matices, ¿cierto? Eh, pues yo he escuchado, eh, por ejemplo, esto, el interrogante, ca- una mujer, cada que yo me enamoro de un hombre, fracaso. Y ese fracaso se repite. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué fracaso? ¿Por qué no puedo encontrar un hombre, una pareja para construir una relación con ese hombre? Sí. Otro caso en el otro extremo es que yo estoy atado o atada a alguien y no puedo romper Desprender. ese vínculo, no puedo desprenderme a sabiendas de que ese vínculo me hace daño. Entonces, Por lo que ese vínculo representa. sí, Frente a eso hay algo que yo he visto con alguna frecuencia, yo no puedo decir siempre, pero lo he visto ocasionalmente en consulta y es, eh, no puedo desprenderme, no puedo estar sola o solo, pero lo veo más en mujeres, no puedo estar sola, pero uno hace un recuento como de la vida compartida y realmente esa persona siempre ha estado sola, ¿sí? Hay una canción de Arjona que dice, acompáñame a estar solo, y es más o menos así. Hay alguien con la que ocasionalmente comparten el espacio, eh, pero la vida y el sostenimiento, a veces económico, pero también afectivo del hogar, de la familia, el sostener esta imagen de familia, el sostener esa imagen de hogar, se ha construido más desde la ilusión y el imaginario de lo que se desea y no porque la otra persona o porque ese vínculo más bien funcione de manera adecuada. Entonces, como que me da miedo estar sola, pero al final siempre he estado sola. Entonces, no, ¿cuál es realmente la soledad a la que se le está teniendo ahí en ese momento, cuando ha habido una convivencia que no representa una compañía real para el uno, para el otro? tú tocas un tema que es muy importante. Es posible que en el momento del nacimiento principie esa soledad, ¿sí? Y en el momento de la muerte, uno podría decirlo en una frase: al comienzo de la vida estamos solos y al final de la vida estamos solos, ¿sí? Yo nazco y yo muero y hay testigos. No siempre la hora de la muerte es con testigos. Hay personas que se mueren en soledad, vivían solas en un apartamento, les dio un infarto de miocardio y la descomposición del cadáver les La que anuncia a los avisó. vecinos, ¿cierto? Sí. Es decir, la soledad, eso que llamamos soledad, también es estructural en el ser humano. Y voy a poner dos ejemplos que se me ocurren oyéndote hablar. Donald Winnicott fue un médico pediatra y psicoanalista muy importante en Inglaterra
después de la última guerra mundial. Él tiene un escrito célebre sobre la importancia de estar a solas. Creo que ese es el título del escrito. En Winnicott, yo ya no soy capaz como de precisar en qué año escribió y publicó, pero Winnicott de inglés tiene un escrito muy interesante, la importancia de estar a solas, cómo el bebé poco a poco se va desprendiendo de ese vínculo con el otro llamado madre. También recuerdo, este es un señor muy, muy interesante, eh, pues de familia militar, médico psiquiatra, inglés, John Bowlby, que empezó a hablar del apego en el vínculo con el otro en los años 50. Y estoy hablando del mundo del psicoanálisis y de la psiquiatría y bueno, todo eso. Pues hay un escritor norteamericano, a mí me ha gustado, yo no soy especialista en Paul Auster, sé que fue un gran escritor, no hace mucho murió y yo recuerdo un libro de él, si no estoy mal, si la memoria no me engaña, tenía que ver con la muerte de su padre. Su padre muere y el escritor escribe un libro que se llama La invención de la soledad. ¿Sí? Pues yo tendría que volver a verificar, pero creo que es así, que hay esa historia. Entonces, claro, yo puedo estar acompañado por otros en una fiesta, pero también hay soledad en mí. Sí. Y, Es lo que llama Rollo May, desde esta tradición existencial, es la soledad existencial. Y es una separación del otro y de mi mundo íntimo, siempre separado del mundo del otro, que podemos cruzarnos a través de muchas posibilidades, pero al final de cuentas es una soledad que Dios solamente debería entender. entonces este tema se entrecruza con algo que estábamos comentando tú y yo antes de empezar la grabación. La soledad, si es estructural en cada ser humano, conlleva la imposibilidad de encontrar en el otro, en la otra, el complemento. Porque ese tema, pues desde el mundo griego, el tema del complemento, hay un objeto que llena la falta en mí, el vacío en mí, que me complementa. Eso no es posible. Pues Son dos soledades que se encuentran, sí, pero ninguna llena a la otra. a veces hay buenos encuentros que duran y a veces hay desencuentros, porque la vida amorosa es llena de sorpresas. Entonces, yo creo que estos temas son, pues yo no voy a hablar de otras culturas. Yo no conozco en detalle la civilización de los egipcios, sé que es supremamente extensa. Tampoco el mundo chino, no. Yo simplemente soy una persona que vive aquí en Medellín y que ignoro muchísimas cosas, ¿cierto? Pero sí conozco un poquito como de la tradición occidental. Pues a mí me gustaba desde el colegio la filosofía y algo de la filosofía griega y sobre todo de los mitos griegos. Conocí, porque los comienzos de la reflexión filosófica en Grecia tienen que ver con el mito y la poesía. Sí, ya en Platón, en Aristóteles, eso no va a ser así, pero eso que llaman en la tradición los presocráticos, esos primeros pensadores, eh, pues eran poetas y utilizaban el mito.
pongo un ejemplo, Parménides de Lea, pues quedan unos fragmentos de un poema muy célebre que se llama Sobre la naturaleza. Y ahí el tema es la búsqueda de la verdad. Para poner apenas un ejemplo, y esto pues nos lleva muy, pues yo siento que me salgo de lo que estábamos conversando, ¿cierto? Pero digo, pues los primeros pensadores griegos eran poetas y eran mitólogos. Y a los mitos hay que prestarles mucha atención, porque todos los pueblos del mundo, eso sí, pues no hay duda, tienen mitos. Y dentro de los mitos de los pueblos del mundo, ocupan un lugar muy destacado los mitos fundacionales. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto de mito fundacional hay en el amor y en las relaciones amorosas? Sí. Se me ocurre pues en este momento esa idea. No tengo una respuesta, por supuesto. Y como el tiempo no perdona, y se nos está acabando, ¿cómo crees tú que podríamos poner en puntos suspensivos esta conversación? Porque realmente creo que el tema de lo que nos empareja y nos desempareja es muy extenso y atraviesa este tema de lo afectivo, de lo emocional, del deseo, de la imagen, de la ilusión, pero también otros temas que diría uno más pragmáticos, como lo económico, como, ¿sí? Que también atraviesan y que terminan, digámoslo así, configurando o estableciendo el contexto para que una pareja funcione o no funcione, ¿sí? No solo amor, también hay otros elementos que terminan siendo Sin duda. pues ahí. Entonces, ¿cómo le Sin ponemos duda. puntos suspensivos, Julián, Sí, para mira, la pongamos conversación? puntos suspensivos.